Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Lunes 17 de noviembre de 2025, episodio 78 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. Hoy, por razones electorales, un poco o bastante más tarde. Para seguir desarrollando este medio de prensa opinante en política y medios independientes, en la plataforma que uses te invito a dar like o seleccionar el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Además, comenta, suscríbete y comparte, así seguimos desarrollando este medio alternativo opinante a la prensa corporativa. Hay un cambio al país, un giro hacia la derecha. Vamos con la edición 78 del podcast. Hoy una reflexión. Manifestamos en la edición del día viernes que nuestro voto era para Janet Jara como la continuidad de las políticas sociales y justicia social en nuestro país. Ese mensaje se ha perdido, derrotado por el imaginario colectivo de que la plata está en los ricos y ellos harán crecer a Chile. La izquierda dice, este imaginario colectivo, ya tuvo su tiempo y no tiene la plata. Claro, el capital está en la derecha económica y financiera, pero de ahí a que invierta en esta economía que ellos han desarrollado, que es extractivista y rentista, está agotada como modelo de producción. Ningún tipo de inversión en esas áreas crearán más empleo. El empleo y el desarrollo está en las energías limpias, el sol, el viento, que junto al hidrógeno verde asociado al cobre y al litio, están la verdadera fuente de desarrollo de este país. Es ahí donde está la construcción de una nueva economía, una que tenga independencia energética y vaya creando riqueza y valor agregado en la industrialización del país dentro de ese eje. Pero esperar que la derecha invierte y genera recursos, sigan esperando en el andén del tren que llegue ese tren a ninguna parte. Hay que agregar que nuestra economía es sólida en todos sus aspectos. El próximo gobierno recibirá una economía sólida con bases claras para el desarrollo e inversión. La inflación dentro del rango meta del Banco Central del 3%, un PIB a la alza en el 3% del crecimiento para este año. Por otro lado, cuando reviente la burbuja especulativa de la inversión en inteligencia artificial, se viene una debacle financiera y recesión global. La profundidad de ella dependerá de Estados Unidos y la política de extrema derecha arancelaria de Donald Trump. En el caso de Chile, se sobrellevará bien. Eso sí, se mantienen los parámetros existentes en la economía. Es el ese sí lo que realmente determina si ocurrirá o no ocurrirá. Vayamos a los resultados de esta elección presidencial. Janet Jara, la candidata comunista de la centroizquierda, contra José Antonio Kast, republicano de la extrema derecha. Veamos los resultados en el detalle. Janet Jara obtuvo la primera mayoría con un 26,85% de los votos o 3.476.000 votos. José Antonio Kast, el republicano, 23,92% y 3.097.000 votos. La sorpresa para todos, incluyéndome, Franco Parisi, el 19,71% en tercer lugar, con 2,5 millones de votos.
En el cuarto lugar llegó Johannes Kaiser, con 1.008.000 de votos. En el quinto lugar, y quizás la sorpresa más demoledora para la UDI y para Renovación Nacional y toda esa derecha de alguna u otra forma reformada, más democrática, más moderna, Evelyn Matei obtuvo el 12,46% o 1.006.000 de los votos. Después viene Harold May Nichols, con 163.000 votos, el 1,26%. Marco Enríquez Ominami, 1,20%, 154.000 votos. Cerró la elección Eduardo Artés, independiente, bueno, sabemos que es de una izquierda bastante peculiar, por no decir esotérica, con 86.041 votos. Ese es el resultado de la elección general para presidente. Yanel Jara pasa a la segunda vuelta con el 26,85%, junto con José Antonio Kast, del Partido Republicano y toda la extrema derecha, a la cual se le asoció obviamente o claramente, mejor dicho, la derecha tradicional. La derecha tradicional que es centrada en el partido UDI y Renovación Nacional y los, hasta cierto punto, lo que yo llamo en política la UDI Light, que es Evópoli. Vayamos a los discursos del día ayer domingo. Yanel Jara, al saludar a sus adherentes, manifestó esperanza en su candidatura al 14 de diciembre. Quiero enviarle hoy día un abrazo fraterno a todos quienes votaron por mí y también a aquellos que no lo hicieron. Lo digo porque en la democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla. Y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo. Quiero saludar también en este camino que ha sido largo a todos aquellos que han sido candidatos y candidatas y que me han acompañado en este camino recorriendo Chile, escuchando a su pueblo, sus dolores y sus necesidades. Así somos los chilenos, somos familia, somos amistad, somos camino conjunto y por sobre todo somos futuro. No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias, no inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente, en cabezas que creen que tienen que esconderse detrás de un vidrio blindado, en cabezas que quieren hacerles creer que alguien los va a atacar. Nuestro país tiene futuro y el futuro está en nuestras niñas y niños. Quiero contarles que vengo mirando, por cierto, las propuestas de los otros candidatos. Y quiero contarles ahora que valoro profundamente la propuesta de la devolución del IVA de los medicamentos que está en el programa de Franco Parisi. Quiero contarles que además valoro las esquinas deportivas que están en el programa de Harold May Nichols. Por cierto, en el caso de Evelyn, ¿cómo no vamos a valorar la reducción de los tiempos de espera oncológica? Y lo tomaremos, porque cuando la salud en Chile no se soluciona, son quienes tienen menos recursos los que más sufren. Quiero señalar además que vamos a recuperar 400 barrios vulnerables, como lo propone Marco Enríquez Ominami, y los centros artísticos del profe Artés, solo por mencionar algunas de las propuestas que han estado en el debate público. Y quiero decir algo más. Estas ideas debieran estar en el programa de gobierno de quien sea elegida presidenta. Aun cuando muchos se opusieron, sacamos adelante una reforma previsional para el país, después de 43 años. Quiero decirles que esto lo logramos hacer en 3 años en los que estuve como ministra. Lamento que en los 16 años que Kast estuvo como diputado, nadie recuerde una sola ley o un solo acuerdo que haya sacado por el bien del país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y me voy a encargar de que la realidad
la claridad y las diferencias entre lo que significa que los destinos de Chile los dirija la ultraderecha versus el progresismo en nuestro país, que ha sido quien ha logrado avanzar en derechos sociales, políticos, económicos, para las mujeres, de las diversidades, esté siempre presente. Hubo calma y tranquilidad en el comando de Jara, pero sí preocupación por la baja votación. José Antonio Kast, al pasar a la segunda ronda, fue un triunfo y celebrado como tal. Ya siente Kast que será electo presidente de la República el 14 de diciembre. Este es un primer paso, pero lo que viene hacia adelante es lo más relevante, lo más importante. Lo que hoy día quedó claro es que la oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. La victoria real será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular. La victoria real sea cuando los chilenos tengan trabajo digno y Chile vuelva a crecer, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora. La victoria real será cuando recuperemos la calidad de la educación para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Y la victoria real será cuando tengamos una salud oportuna y eficaz para todas aquellas personas que hoy día esperan largos meses en una lista de espera para recuperarnos de esa atrocidad que es la muerte de 40.000 compatriotas cada año en la lista de espera. Esa victoria será la victoria real. Y no será una victoria mía, será una victoria de Chile, que hoy recién comienza a dar sus primeros pasos en este triunfo en primera vuelta. Nuestro país no necesita a alguien que le caiga bien, que hable bonito. Necesita a alguien que haga la pega, que haga el trabajo para salir adelante. Porque lo que tenemos que evitar, y también lo he mencionado, es la continuidad de este gobierno que tiene nombre y apellido y se llama Janet Jara. Janet Jara es Gabriel Boric. Y en esto no se equivoquen, que nadie en sus casas se confundan. Janet Jara es Gabriel Boric, con un tono de voz distinto, con un modo de ser distinta, pero es el mismo proyecto político, son los mismos partidos políticos, son los mismos operadores políticos, son las mismas personas que se rindieron ante el crimen organizado, son las mismas personas que abrieron de par en par nuestras fronteras, son las mismas personas que nos dejan un gobierno y un presupuesto desordenado, son las mismas personas que profesan la misma ideología. Y si Janet Jara llegara a ganar, Boric seguirá gobernando. Si Jara gana, el Partido Comunista gana. Si Jara gana, el desorden gana. Porque ustedes lo vieron, teniendo una tremenda oportunidad. Ella teniendo una tremenda oportunidad de hablarle a Chile entero. Queda poco para que parta. Queda poco para que parta. Pero lo que les quiero decir es que Janet Jara tuvo una tremenda oportunidad de ejercer un liderazgo frente a Chile, de defender a nuestros carabineros y guardó silencio. Nosotros jamás vamos a guardar silencio para defender y para hablar bien de quienes nos defienden y defienden nuestra patria. Hay falsedades en el discurso de Kast, pero eso es retórica electoral. Las puertas a la migración ilegal fue en el gobierno de Sebastián Piñera. Rendirse al crimen organizado es un insulto y traición a todos los chilenos honestos y decentes que respetamos la ley y el orden, y eso incluye a la gran mayoría de chilenos, por no decir todos, salvo un puñado de ellos. Lo que sí Kast puede hacer es levantar el secreto bancario para seguir la ruta del dinero, y no lo harán.
Por tanto, quien es cómplice silente del crimen organizado es la derecha, ya que no quiere que se sepa el flujo de capital, porque afecta intereses de la derecha financiera y del gran capital nacional. Ahora vamos al Congreso. Tenemos un Congreso dividido. La Cámara giró a la derecha, el Senado mantiene sus equilibrios hacia la centroizquierda, pero ya minoritarios. ¿Qué pasó en el Congreso? Bueno, aquí es un poco más compleja la situación. En la Cámara de Diputados, de los 155 escaños a reelegir, ocurrió lo siguiente. El Partido Republicano, a partir de hoy, es prácticamente la primera mayoría en el Congreso. En total, republicanos, socialcristianos y los nacionales libertarios eligieron a 42 diputados. Mientras tanto, que Chile Vamos, la UDI, RN, Evópoli, 34 diputados y un demócrata. En total, 76. La derecha tiene el control de la Cámara de Diputados a partir del día 11 de marzo del próximo año. 76 diputados. La centroizquierda tiene 64 diputados, 61 en la coalición que va desde el Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, PPD, Radical, que eligen 61, y el Frente Regionalista Verde Social 3. En total, 64. Hay 14 diputados electos del Partido de la Gente. La pregunta es ¿quiénes son? ¿De dónde son? ¿Cuál es su ideología? Porque si escuchamos a Franco Parisi, es un partido sin ideología, es un partido sin ideas más allá de lo que se podría en algún momento llamarse el cosismo, preocupado de cómo la clase media avanza aquí, avanza allá, cuánto impuesto paga, cuánto impuesto no paga, que el IVA, que el no IVA. Entonces, ¿cuál es su visión de país salvo lo meramente instrumental económico o financiero cotidiano del día a día? La pregunta es ¿quiénes son estos 14 diputados del Partido de la Gente? Porque si van hacia lo que sería la centroizquierda, haría 78. Pero como partido eje, como partido bisagra, obviamente ellos querrán determinar de alguna forma u otra cómo serán las votaciones en el Congreso, porque perfectamente se pueden aliar con la derecha, lo cual les llegaría a 90 escaños, es decir, control absoluto de la Cámara de Diputados por la derecha en Chile. Pero ¿quién es el Partido de la Gente? No lo sabemos. Recordemos qué ocurrió con el Partido de la Gente en su primera presencia en el Congreso. Se fragmentó en miles de pedazos. Prácticamente, por no decirlo, desapareció en el Congreso y se reorganizó a través de Pamela Giles, quien de un largo itinerante camino abrazó a Franco Parisi para ser diputada de lo que es el Partido de la Gente y ahora sería la cabeza visible del Partido de la Gente. Por tanto, ¿qué es el Partido de la Gente aparte de Pamela Giles y una alianza de Franco Parisi? ¿Quién es el votante de Franco Parisi? Es aquel que es de la clase media aspiracional. Son aquellos que son de la clase media por medios propios, por educación, por trabajo, por formación, que generalmente vienen de familias humildes, de familias de bajos ingresos, de familias de trabajadores que han logrado mediante la educación o una profesión técnico-profesional, han llegado a niveles económicos que son considerados en nuestro país clase media. Por lo tanto, su ligación está más cercana
a la clase trabajadora, hacia el pueblo, pero tienen una visión aspiracional, aspiran a ser lo que siempre se ha dicho de la clase media, ser ricos, aspirar a ser ricos. Y la clase media jamás será rica, porque los que ostentan el capital nunca lo han soltado y nunca lo soltarán, a no ser que haya una reforma profunda dentro de los ámbitos democráticos o venga un hecatombe político, revolucionario, una revuelta. Pero eso no ocurrirá en nuestro Chile. Jamás ha ocurrido. Vamos al Senado. En la elección del Senado prácticamente hubo un empate. 11 senadores de la centroizquierda contra 11 de la derecha. Republicano eligió a 6 senadores y Chile Vamos a 5 senadores, aunque da un total de 11 senadores. Prácticamente hay un empate. Unidad por Chile, que incluye al Partido Socialista, Demócrata Cristiano, PPD, tiene 20 senadores y a los cuales se le agregan los verdes, regionalistas y humanistas con 3. Dan 23 y 2 independientes sin pacto que podrían dar 25, de seguro 24 y el uno sería 25. Mientras tanto, Cambio por Chile tiene 7 y Chile Grande y Unido, que es UDI-RN, Cambio por Chile son los republicanos, da con un total de 25 escaños en el Congreso, de lo cual, en el Senado quiero decir, lo cual se grafica de la siguiente forma. Renovación Nacional pierde 2 senadores, queda con 9. El Partido Socialista se mantiene con 7. Los republicanos de 0 pasa a 5. La UDI pierde 4 senadores y queda con 5. El Partido por la Democracia de 6 pasa a 4. La Democracia Cristiana se mantiene en 3. Los regionalistas verdes, los de Jaime Mulet, suben de 2 a 3. El Partido Comunista sube de 2 a 3. Los demócratas, que son los ex-DC, están con 2. Evópoli pierde 1 y queda con 2. El Frente Amplio de 1 sube a 2 senadores. Los independientes sin pacto son 2. El Partido Liberal tiene 1. Los nacionales libertarios de Kaiser 1. Y los socialcristianos, los evangélicos, en la política de la extrema derecha, tienen 1. Por lo tanto, como está configurado el Senado el día de hoy, tendríamos de alguna u otra forma un empate en el Senado. Por lo tanto, el control de la vida legislativa, y un detalle, los independientes es Karim Bianchi, que viene de Magallanes, que siempre vota, depende del proyecto legislativo, usualmente este último tiempo a la derecha, y Fabiola Campillay, que es independiente de izquierda. Entonces, ahí está el tema. Hay un empate o depende del proyecto legislativo, puede ser 26 a 24 hacia la derecha. El tema es qué pasa con los demócratas, siguen afiliados hacia la derecha. ¿Qué pasa con ellos? Porque los demócratas hasta cierto momento eran del Partido Demócrata Cristiano. ¿Y quiénes son? Los que son es Matías Walker, quien recordemos era de la Democracia Cristiana y se fue de la Democracia Cristiana hace ya un tiempo con Jimena Rincón, abandonando la Democracia Cristiana, particularmente después del primer plebiscito constitucional. El electo es Enrique Lee, que viene del norte, es un independiente cupo demócrata. El tema es cuán independiente es Enrique Lee. ¿Es Enrique Lee de derecha o es demócrata cristiano o ocupado ese escaño, ese cupo para ingresar al Congreso, particularmente el Senado? La política giró a la derecha. El tema es qué pasa el 14 de diciembre. Si la política mantendrá ese eje a la derecha
¿O habrá un balance en el gobierno con Janet Jara en la presidencia? ¿O se mantendrá ese giro hacia la derecha radical extrema con José Antonio Kast? Lo seguiremos debatiendo, lo seguiremos analizando, comentando y opinando aquí en el podcast Más 569. Ponemos fin al episodio 78 del podcast. Soy Jorge Garretón. Desde la plataforma que uses, da like, comenta, suscríbete y comparte para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok estamos con varias cápsulas semanales de 3 minutos con notas relevantes de la vida política y económica del país. Visítanos como podcast Más 569. Además, se distribuye como shorts en YouTube, además de Facebook e Instagram. Ya que pensaron su voto y el futuro de nuestro Chile, estaremos aquí para recordarles de su elección y su visión del país, como también ver cómo se desempeña la política. Que tengan una buena semana. Nos vemos este viernes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast más569@gmail.com.